Muy bien, estamos ya en grabación de nuestra cuarta sesión del módulo de zonas portuarias. Agradezco a todos los estudiantes que hicieron la conexión oportuna. Tenemos en este momento 18 estudiantes en conexión, un grupo de 24. Todavía no tengo reportes por interno de algún tipo de inconveniente de los demás compañeros. Esperemos que se puedan unir a esta aula extendida en los próximos minutos. Vamos a proceder ahora con la toma de asistencia. Ya les voy a compartir pantalla. Así seguimos dando otro pequeño espacio de espera y luego vamos con los contenidos para hoy. Muy bien, agradezco que me puedan informar si estamos viendo allí la pantalla de sistema Odin, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Como siempre les solicito, vamos a hacer la confirmación de asistencia, ya sea por el audio o por el chat, para que quede nuestra correspondiente evidencia en la grabación. John Wilder Agudelo. Juan Camilo Arbeláez. Presente, profe. Gracias. Johan Calle. Jorge Cardona. Profe, presente. Gracias. Andrés Castrillón. John Andrés Ceballos. Presente, profe. Gracias. Ricardo Correa. Presente, profe. Gracias. Margaret Cruz. Presente, profe. Gracias. María Camila Echeverry. Presente. Gracias. Juan Diego Espinal. Sí, señor, presente. Gracias. Andrés Estrada. John David Hill. Presente. Gracias. Diana Gómez. Presente, profe. Gracias. Jorge Luis Grajales. Alexis Londoño. Sí, señor, presente. Gracias. Isleni López. Presente. Muchas gracias. Tatiana López. Presente, profe. Gracias. Joana Patiño. Presente. Muchas gracias. Steven Pulgarín. Paola Ramírez. Presente, profe. Gracias. Kimberly Rodríguez. Viviana Uribe. Presente, profe. Gracias. Lina Zuluaga. Presente, profe. Gracias. Andrés Zuluaga. Profe, Presente, buenas. profe. Qué pena, es que me cayó el internet. Ok, permíteme un segundo. Me estaba hablando Steven. Regálame un segundo, Señor. Steven. Listo, perfecto. Muchas gracias, Steven, por confirmar. También nos había acabado de confirmar Andrés Zuluaga. Y estaba por allí ingresando el compañero Jonathan, si no estoy mal, Jonathan Estrada. Vamos a ver si actualiza aquí la conexión. El compañero Johan Calle es el que estaba ingresando. Buenas Johan, noches. ¿nos escuchas bien sin problema? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a validar con los compañeros que no me respondieron a este primer llamado de asistencia. Permítanme un segundo que siguen entrando aquí a conexión. Ahora sí es el compañero Jonathan. Ya lo vamos a confirmar.
Jonathan Estrada, ¿estás ok ya en conexión, Jonathan? Acabas de ingresar. Profe, muy buenas noches, qué pena, llegando aquí apenas conectándome en la casa. Fresco, no te preocupes, apenas estamos aquí en el proceso de asistencia. Muy bien, ya te actualizamos entonces acá. Vamos a hacer nuevamente la validación de quienes faltaron. John Wilder Agudelo, aún no está en conexión. Andrés Felipe Castrillón, tampoco está en conexión. Jorge Luis Grajales, tampoco. Y Kimberly Rodríguez. Muy bien, esperemos que se puedan conectar en los próximos minutos. Efectivamente, 20 estudiantes en este momento en conexión, 4 estudiantes pendientes por ingreso al aula extendida. Muy bien, vamos entonces a dar paso, compañeros. Dejemos esto aquí disponible por el momento. Vamos a dar paso o continuidad a los temas que tenemos propuestos para el día de hoy en nuestra cuarta sesión, 11 de mayo. Principales puertos y operaciones en zonas portuarias, operaciones en los puertos marítimos y su flujo de mercancías, y operaciones en los aeropuertos y su flujo de mercancías. Vamos a ver qué tanto nos rinde esta información que vamos a entregar el día de hoy. Permítanme que aquí está llegando otra compañera a sesión. Ya validamos con ella. Kimberly, ¿estás allí en conexión? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, profe, buenas noches. Perfecto, ya te actualizo aquí también. Muy bien, nos quedan 3 estudiantes pendientes por conexión. Como les estaba diciendo, vamos entonces a dar continuidad a nuestros temas el día de hoy. 3 temas puntualmente que esperamos abarcar en esta sesión para tener entonces ya una buena cantidad de contenido y posterior a la entrega de este contenido poder entonces habilitar nuestro primer parcial en plataforma. Recuerden ¿Parcial? que hoy... Correcto. ¿Cómo, profe? ¿Parcial? Sí, seguro. En serio. ¿Será, profe? En serio. No me estoy equivocando. No, yo sé, sí, profe, tiene toda la razón. Y muchachos, habíamos concretado que para esta semana, semana número 4 de entrega de contenidos, esto ya va muy rápido, ya vamos sobre el 50% de nuestro ciclo. Esta semana entonces estaremos dejando habilitado el primer parcial que quedará habilitado posterior a la finalización de esta sesión. Como les decía, esperando desarrollar estos 3 temas que tenemos aquí. Y encontrarán, ya vamos con esta parte de recursos que tenemos, encontrarán el primer parcial. Todavía no lo encuentran ustedes allí en su plataforma, lo habilitaremos una vez finalicemos, con el ánimo también de identificar hasta qué tema llegamos para poder, de pronto, si es necesario, editar o suprimir, incluir algunas preguntas en el parcial. Esperemos que logremos entregar esos contenidos para poderlo dejar disponible lo más rápido posible. De una vez les reitero y les confirmo las consideraciones que siempre exponemos para nuestros parciales en plataforma, por lo menos pues de la forma que lo venimos trabajando ya a través de estas herramientas TICS. El parcial entonces quedará disponible hasta, como lo ven acá, 16 de mayo. Eso es el domingo. Hasta el 16 de mayo. Hasta medianoche. Disponibilidad del cuestionario en plataforma. Recuerden que por ser un cuestionario tipo parcial, solamente tenemos un intento disponible para desarrollo y un tiempo establecido para el desarrollo del mismo. Es decir, cuando ustedes ingresen a desarrollar el cuestionario, le den allí precisamente desarrollar cuestionario, inmediatamente ese será su intento y comenzará a correr el tiempo disponible para desarrollar el mismo. Entonces allí la recomendación es que en estos días de disponibilidad que vamos a tener,
desde hoy en la noche seguramente hasta el domingo, ustedes puedan identificar en qué día, en qué momento pueden sentarse a realizar el parcial sin ningún inconveniente, sin ninguna interrupción. Además, contar con la correcta conexión de su red Wi-Fi, el Internet, los datos que tengan disponibles, para que no vaya a haber de pronto una caída de datos, un inconveniente allí con la plataforma y vayan a generar una desviación en el desarrollo del intento. Es importante también recomendarles que en lo posible no realicen el parcial a través de dispositivos móviles. Primero por el tema de la conectividad que pueden generar los dispositivos móviles. A veces se caen las redes, se cae la señal y les puede bloquear el intento o les puede bloquear el desarrollo del parcial. Y además, por la facilidad de la utilización de la herramienta, de la plataforma en un dispositivo móvil, de pronto se les puede complicar a algunos un poco el manejo y pueden allí cometer algún tipo de error. La idea no es que cometan errores en este tipo de parciales. ¿Quién nos está levantando la mano? Perdón, Isleni. Sí, profe, una pregunta. Cuéntanos. Ingresamos a la plataforma y pues ingresamos al parcial con ese primer intento. En el momento que abrimos el parcial, ¿cuánto tiempo tenemos para o está abierto? 45 minutos. Correcto, 45 minutos, tiempo disponible. Aquí lo tenemos establecido allí en las condiciones del primer parcial. Ustedes todavía no lo ven, de pronto por eso no lo habías identificado allí. Ustedes todavía no lo ven en plataforma, pero esta información les aparece allí. De igual forma, cuando ustedes ingresan al parcial y antes de desarrollar el intento, él les dice las condiciones que tienen para desarrollar el parcial. Y cuando ya están desarrollando el intento, inmediatamente comienzan a ver allí el cronómetro con el tiempo disponible. Entonces son 45 minutos que tenemos allí destinados. Disponibilidad hasta el domingo, para que tengan un buen tiempo. Ustedes identifiquen en qué momento se pueden sentar tranquilos con las herramientas disponibles y que no vaya a ocurrir ningún inconveniente con respecto al desarrollo. Creo que ya con la mayoría de ustedes he tenido la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios, ya conocen un poco la metodología o el tipo de preguntas que van a encontrar allí en el parcial. Va a ser preguntas de todo tipo: opción múltiple con múltiple respuesta, opción múltiple única respuesta, verdadero o falso, preguntas de completar una frase, escoger de una lista, enlazar conceptos, en fin, cualquier cantidad de preguntas que la plataforma nos permite utilizar. Y muy importante, como les decía hace un momento, tener en cuenta el tema de la conectividad. Muy importante. En caso de que se les presente algún inconveniente durante el desarrollo del parcial, compañeros, compañeras, si se les presenta algún inconveniente, se cayó la plataforma, se fue la energía, se me bloqueó el equipo, se me acabaron los datos, se me cayó la red Wi-Fi, en fin, cualquiera de esos posibles inconvenientes que no estamos libres de que nos pasen, por favor, inmediatamente hacen la información o le envían el mensaje, el correo, el WhatsApp, la llamada al tutor para evidenciar, primero que todo, es importante tener una evidencia. La pantalla de plataforma está bloqueada, una fotico allá, la pantalla de plataforma bloqueada, el mensaje que les está enviando, y tener esa evidencia para poder dar la solución correspondiente al inconveniente que se le esté presentando al estudiante. Es muy importante que hagamos ese reporte de inmediato, muchachos, porque así podemos dar también una solución óptima e inmediata. Trataremos de dar una solución óptima e inmediata a esa situación que se les esté presentando. Esperemos que no sea así, pero si se llega a presentar, por favor, informarlo inmediatamente con la correspondiente evidencia. Eso con respecto al parcial que dejaremos disponible el día de hoy. Vuelvo y lo repito, hasta el día domingo. Adicional a este parcial, vamos a dejar una actividad también, un pequeño taller. Trataremos de que no se cruce allí con el parcial. Entonces, lo tengo determinado
para que el taller se abra a partir del día sábado. A partir del día sábado. De pronto dando espacio de este resto de semana, si tienen la oportunidad, quienes lo consideren así, de adelantar la parte de parcial para que luego en fin de semana les quede el espacio correspondiente del taller. Sin embargo, el taller será abierto desde el sábado y tendrá oportunidad de entrega hasta el miércoles de la semana entrante, para que también tengan un buen espacio para el desarrollo del taller. Y no, vuelvo y lo repito, no se crucen un poco allí estas dos actividades, ¿sí? Para no saturarlos con estas actividades, además que sé que tienen actividades con los otros módulos, estamos en semana de primeros parciales, entonces estarán bien ocupados allí. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Primer parcial disponible desde hoy en la noche, o desde hoy una vez finalicemos nuestra sesión, hasta este domingo de esta semana, 16 de mayo a medianoche. Y el día sábado de esta semana, es decir, el 15 de mayo, se abrirá el taller práctico que quedará disponible, abierto. Este no tiene tiempo, no tiene límite de intentos. No se preocupen por eso. No hay un tiempo establecido, solamente durante la disponibilidad del taller. Es decir, ustedes pueden ingresar al taller el día sábado y decir, listo, esas son las preguntas. No, no me queda tiempo hoy, mañana lo comienzo a desarrollar. No hay ningún problema. Ustedes lo pueden cerrar, volver a abrir las veces que sea. No tienen ningún tiempo, no tienen ningún límite de intentos para que lo puedan desarrollar. Y con disponibilidad hasta el próximo miércoles. ¿Queda claro de una vez allí esta parte de actividades, compañeros? Sí, señor profe, muy claro. Perfecto. De igual forma, si tienen alguna inquietud, alguna duda, ahora durante la sesión la pueden realizar o luego a través de nuestros canales de comunicación. Y Profe, estos... la fecha ¿Sí? de entrega dice usted el próximo miércoles es ¿qué fecha? Para yo escribir acá exactamente. Eso sería, abrámoslo aquí, no te preocupes que abrimos aquí el taller. Ustedes, como les digo, todavía no lo ven, pero los vamos a dejar habilitados una vez finalicemos. Aquí tenemos, mira, desde el sábado 15 de mayo, como les estaba diciendo, hasta el miércoles 19 de mayo, a medianoche. Esto en cuanto al taller que quedará disponible. Listo, para que tengan en cuenta, siempre las actividades, por lo menos en mi caso, siempre en las actividades me gusta dejar allí toda esta información disponible para ustedes, para que estén consultándola constantemente y de pronto no se queden solo con la explicación que yo les doy o con la información que yo les doy aquí en la sesión, sino que también tengan la posibilidad de evidenciarla allí en la plataforma. Eso en cuanto al taller y el parcial hasta el domingo, 16 de mayo. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Creo que está lo suficientemente claro para todos, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a hablar un poco de los temas que tenemos para hoy. Por aquí en el área de recursos, de pronto quienes ya hayan ingresado y hayan validado este link que les he aportado aquí, es un link que vamos a utilizar en unos momentos, por aquí ya lo tenemos abierto. Es una herramienta que está disponible en la web, en internet. Una plataforma que está disponible también para diferentes aspectos de evidencia cartográfica, es decir, evidencia de mapas. Y en este caso la estamos utilizando para identificar a través de la evidencia cartográfica, algo muy similar a lo que podemos encontrar a través de Google Maps. Ya lo vamos a ver ahora, pero enfocado directamente a todo lo que son las zonas portuarias, en este caso marítimas, de Colombia. Entonces aquí con esta herramienta tendremos una información un poco más actualizada, ligada a lo que nos presenta el módulo y donde ustedes también podrán interactuar un poco más con esta información, identificar ubicaciones, un poco el tema de las distancias, regiones, zonas,
donde están ubicadas las diferentes zonas portuarias y puertos marítimos en Colombia, que pues realmente son los de mayor relevancia, mayor utilización y mayor importancia en cuanto a los nodos de transferencia de mercancías a nivel internacional. Ya en un rato trabajaremos un poco sobre esta herramienta que tienen allí disponible en el área de recursos de la sesión del día de hoy. Vamos entonces a dar continuidad a los temas que veníamos trabajando en la sesión anterior. Por aquí ya tenemos el módulo disponible. Me confirman, por favor, si estamos viendo el módulo. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar aquí abierto el chat para de pronto si me escriben por allí. Habíamos quedado en esta parte. Lo último que vimos, bueno, para contextualizarnos un poco, fue las tendencias o requerimientos, perdón, que tiene el mercado hacia las diferentes zonas portuarias. Y veíamos y hablábamos algunos de estos requerimientos puntuales, de esas necesidades que se evidencian en los diferentes mercados, ya sean a través de los diferentes exportadores e importadores que tenemos en el país. Una gran cantidad de requerimientos o solicitudes, necesidades que deben de ser satisfechas por estas zonas portuarias. Hablábamos de que son entonces o se convierten entonces, además de ese eslabón fundamental en la cadena de suministros, también se convierten en un eslabón fundamental en la aplicación de la multimodalidad en el transporte, por lo menos en el caso colombiano. Ahora, dando continuidad a estos temas, debemos ligar también a la función y a la operación como tal de las diferentes zonas portuarias, llámese zona portuaria aérea, marítima o terrestre, la inclusión de diferentes actores en las operaciones del comercio internacional. Porque recuerden que estamos hablando de que las zonas portuarias son esos nodos de transferencia internacional de mercancías, personas, animales, plantas y demás. Entonces allí comienzan a involucrarse una gran cantidad de actores que los podemos ver aquí determinados en esta gráfica. El inicio y el fin de esa cadena de actores siempre va a estar determinado por el exportador y el importador respectivamente. El inicio de esta cadena, podríamos llamarlo así, o distribución física internacional, que también lo podríamos determinar dentro de la misma, siempre va a estar determinada por el exportador, el generador de carga para una transferencia internacional. Y va a finalizar una vez la mercancía llegue al importador, ya sea aquí en Colombia o en un país destino. Aplica para ambos sentidos. Encontramos entonces, además de esos actores principales, porque sin ellos, sin la posibilidad de que el exportador y el importador realicen una negociación a través de las posibilidades que presenta el comercio internacional y que luego esa negociación se haga realidad a través de las operaciones de comercio exterior, es decir, los trámites, la aplicación de normativas, permisos, documentación y demás, entre todos estos actores que comienzan a intervenir, pues si ellos no estuvieran allí, difícilmente podríamos entonces considerar a las zonas portuarias como unos nodos importantes dentro de la transferencia de mercancías y dentro de la cadena de suministro como tal. Recordemos que ya estamos hablando de una cadena de suministro a nivel global cuando incluimos estas zonas. Diferentes actores que comienzan a intervenir allí. Los operadores logísticos. Estamos partiendo del exportador como generador de la carga a transportar y luego comienzan a aparecer varios actores. El primero de ellos, los operadores logísticos. Los colocamos allí de primeros o nos los muestran de primeros porque, como de pronto ya lo han visto en otros módulos, los operadores logísticos entonces se encargan precisamente de desarrollar esas operaciones logísticas especializadas en determinado punto de esta cadena. Y allí es donde los exportadores pueden contratar diferentes servicios como almacenajes,
preparación de mercancías, empaques y embalajes, distribución, transporte y diferente cantidad de servicios necesarios para que esta mercancía llegue en óptimas condiciones a un puerto de origen. Puerto que puede ser aéreo, un puerto marítimo o un puerto terrestre. Cualquiera de los tres que ya hemos identificado en el desarrollo de nuestros contenidos. Y ahí aparece un tercer actor, que lo vemos por aquí abajo, que es el agente de aduana. Si bien el agente de aduana se podría considerar un operador logístico también, o podría estar incluido en los servicios que presenta un operador logístico, es un actor aparte porque de este se desprenden una gran cantidad de documentos, información e incluso algunas operaciones en específico para poder que la mercancía, ya sea en exportación o en importación, pueda tener su curso sin ningún inconveniente. Entonces, explico un poco más esta parte. Están los operadores logísticos, que como les decía, pueden prestar servicios de almacenamiento, distribución, transporte, preparación de mercancías, cargues, descargues y demás. El agente de aduana no puede realizar estos servicios. Por normativa incluso aduanera, por estatuto aduanero, el agente de aduana no podrá realizar estos servicios. Ni siquiera podrá ofrecerlos para que otro los ejecute. No lo puede hacer. El agente de aduana única y exclusivamente está destinado para ofrecer y ejecutar servicios aduaneros determinados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y por el Ministerio de Comercio Exterior a través de la normativa aplicada, que en este caso es el decreto 1165 de 2019 y la resolución 46 también de 2019, que fueron los decretos y resolución, el decreto y resolución modificatorios del antiguo estatuto aduanero. Modificatorios y que actualizaron realmente el estatuto aduanero porque tomaron mucho de ese antiguo estatuto aduanero y hoy nos regimos a través de estas normativas. Entonces el agente de aduana, permítanme que alguien nos estaba levantando la mano. Alexis, cuéntanos. Profe, en promedio esos estatutos, ¿cada cuánto se actualizan? Bueno, eso depende, muy buena pregunta, Alexis. Eso depende de las necesidades propias de los mercados. ¿Qué pasa? En Colombia, por ejemplo, en nuestro caso, el estatuto aduanero anterior venía desde el año 1999. Es decir, hace exactamente 20 años que no se actualizaba de forma macro, como se hizo ahora, el estatuto aduanero. Hace 20 no, 30 años. 30 años, no se actualizaba de forma macro. Se venían haciendo modificaciones, así, porque el mercado es cambiante, las condiciones de mercado son cambiantes. Y a esas condiciones de mercado se tiene que ajustar también la normativa aduanera de un país. Se venían haciendo cambios, algunas modificaciones, algunas ampliaciones, algunas derogatorias, se eliminaban algunos artículos y demás. Eso se vino haciendo durante los últimos 30 años. Por allá en el año 2016, a través de la inclusión de Colombia a la Organización Mundial de Aduanas y a la adición también de la necesidad de aplicar ciertas condiciones aduaneras a nivel mundial, Colombia entonces determina que su estatuto aduanero debe cambiarse. Y en ese momento, en 2016, se habló del decreto 390 e incluso entró en vigencia el decreto 390, que tomaba gran parte del decreto anterior, del 2685 de 1999, y comenzaba a incluir y a modificar una gran cantidad de condiciones aduaneras, pero que en ese momento, a pesar de que estaban incluidas allí en ese decreto,
no se reglamentaron, es decir, no salió una resolución oportunamente para comenzar a entrar en vigencia. Y luego de eso comenzaron a haber una gran cantidad de cambios a nivel de mercado y a nivel de condiciones aduaneras, no solamente en Colombia, sino en la parte mundial, en toda la economía mundial. Y por eso se determinó que no era prudente y no era óptimo, no podía facilitar lo que se estaba presentando en ese decreto 390 a la ejecución de la normativa aduanera. ¿Qué hicieron? Pasaron algunos años entre procesos de verificación, actualizaciones y demás, hasta que determinaron entonces trabajar sobre el decreto 1165, que es el que tenemos actualmente, incluyendo normativa de ese decreto 2685 de 1999, el decreto 390 de 2016, agruparon, revisaron muy bien y entregaron entonces ya un estatuto final el año 2019, eso fue sobre julio de 2019, y ya lo pusieron en vigencia. Un mes después de entrado en vigencia este decreto, salió la resolución 46, también de 2019, por ahí iniciando agosto, y la resolución es la que reglamenta toda la normativa de los decretos. Hace algunos días ya se presentó la primer modificación a ese decreto 1165, que es el decreto 360 de abril de 2021, eso está reciente, que entró en vigencia el día sábado, y el día de ayer se emitió la resolución 39 de 2021, que reglamenta esta modificación presentada al Estatuto Aduanero. Entonces, hoy en día, el Estatuto Aduanero está determinado por el decreto 1165 de 2019, modificado por el decreto 390 de 2021, y la resolución 46 de 2019, modificada por la resolución 39 de 2021. Eso es lo que tenemos hoy en día. Además, pues, de algunos conceptos, aclaraciones y demás que van sacando las diferentes entidades, pero esto ya es un poco más de doctrina explicativa y aclaratoria de algunos casos puntuales de la norma. Pero el macro, el fuerte, la Biblia, podríamos decir así, de aduanas en Colombia son estos 2 decretos y 2 resoluciones que les acabo de nombrar. Y dentro de eso está incluido mucho de lo que hacen estos actores en las operaciones de comercio. Mucho de lo que hacen los operadores logísticos, entre ellos los transportes de carga, tanto internacional como terrestres, los agentes de aduana, los exportadores y los importadores, las comercializadoras internacionales, las zonas francas y todas las herramientas que podamos encontrar del comercio exterior. Usuarios aduaneros permanentes, hoy tenemos la posibilidad de encontrar los operadores económicos autorizados, los usuarios aptos, los usuarios de Plan Vallejo o sistemas especiales de exportación e importación. Una gran cantidad de figuras que se encuentran disponibles para el mismo comercio internacional, para el desarrollo del comercio internacional. Allí, cuando el enfoque desde el punto de vista logístico es un poco más hacia la parte de aduana, debemos de tener muy claras estas normas. Recordemos que la parte del enfoque logístico puede ser mucho más amplio o puede ser mucho más especializado, dependiendo pues hacia dónde nos estemos enfocando cada uno de nosotros, ya en una especialización laboral o en una especialización también en la parte de conocimiento. Eso para responderle un poco allí a Alexis, la pregunta sobre cada cuánto, eso dependerá de las condiciones del mercado. En nuestro caso nos demoramos 30 años para hacer una modificación sustancial al estatuto aduanero. Listo, profe. Muy bien. Entonces, intervienen operador logístico con unas actividades operativas bien marcadas allí, el agente de aduana con toda la parte de tramitología aduanera, permisos, licencias, registros, determinaciones de origen, declaraciones de exportación, declaraciones de importación,
la aplicación de los diferentes regímenes para tanto la exportación como la importación. Luego tenemos el puerto, que es lo que nos atañe a nosotros en este módulo. Los diferentes puertos que están dentro de las zonas portuarias, llámese puerto marítimo, puerto aéreo, puerto terrestre, donde se ejecutan esas operaciones que ya hemos podido evidenciar en nuestro módulo, operaciones de almacenamiento, cargue, descargue, y que en unos momentos vamos a ver otras operaciones ya un poco más ligadas a ese momento en que la mercancía está allí dentro de esa zona portuaria. Luego del puerto y de esa ejecución de operaciones, pues ya se ejecuta todo el transporte internacional, ya sea a través de la vía marítima, de la vía aérea, de la vía terrestre, vía férrea cuando aplique, vía fluvial cuando aplique, se ejecuta el transporte internacional. Y una vez ejecutado ese transporte internacional y la mercancía, ya se ha hecho esa transferencia internacional de mercancía a través de un transporte, llega a un puerto de destino, se comienza de pronto un poco a trabajar a la inversa de lo que ya se ejecutó en primera instancia. Entonces llega la mercancía al puerto de destino, se ejecutan unas operaciones allí, luego tiene que intervenir nuevamente el agente de aduana ya en el país de destino, los operadores logísticos, entre ellos los operadores de transporte, como lo vemos allí en el cuadro, y por último la mercancía llegará al importador, que ya de nueva cuenta ejecutará otras operaciones logísticas no tan ligadas a la parte de la transferencia internacional, porque esto ya se ejecutó, pero sí a la distribución local, al abastecimiento, gestión de inventario, gestión de almacenamiento y demás operaciones dentro de la cadena logística y dentro también de una cadena de suministro, determinada un poco desde la parte local, pero que previamente ha sido afectada por una cadena de suministro global. Actores entonces que influyen de forma directa y están relacionados con las zonas portuarias. Aquí ya vamos a entrar a hablar de los principales puertos en Colombia. Y esta gráfica nos entrega, vamos a ampliar esto un poco. Esta gráfica nos entrega la posibilidad de identificar diferentes puertos y aeropuertos. ¿Quién nos va a hablar, perdón? ¿Se le activa ya el micrófono a Steven? Steven, ¿nos vas a hacer algún aporte? Ok, vamos a silenciarlo porque al parecer no. Muy bien. La gráfica nos presenta tanto puertos marítimos como aéreos y terrestres. Recordamos que si estamos hablando de puertos, podemos hablar de cualquiera de los tres tipos de puertos que tenemos disponibles en Colombia. Y que no solamente está Puerto de Buenaventura, Puerto de Cartagena, Puerto de Barranquilla y pare de contar. Tenemos aeropuertos internacionales que sirven como zonas de transferencia de mercancías. Tenemos zonas fronterizas que son puertos terrestres o puertos secos, como también se les conoce, para la transferencia internacional de mercancía. Tenemos ciertas posibilidades y vamos a encontrar ciertas diferencias en cada uno de estos puertos que tenemos disponibles, tanto marítimos como aéreos y terrestres. Entonces aquí fácilmente podemos evidenciar puertos hacia el norte del país, incluso, ya ustedes nombraban algunos de ellos, desde la zona de la Guajira hasta la parte más sur del país, como el puerto de Tumaco. Pasando por puertos de Buenaventura, por allá tenemos uno en Turbo también, tenemos los de la región Caribe, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Tenemos incluso puerto también en la isla de San Andrés, realmente muy poco utilizado, pero hay un puerto. Los puertos en la zona Guajira, altamente enfocados en la parte de hidrocarburos y otros productos mineroenergéticos. Tenemos puerto fluvial en Puerto Carreño también. En Leticia también tenemos otro puerto fluvial para transferencia de mercancías. Realmente muy poco utilizados, pero existen. Y tenemos también los puertos secos, como les decía,
Rumichaca en Nariño, San Miguel en Putumayo, que son como los más conocidos, Paraguachón, el paso fronterizo en Cúcuta, Puente Simón Bolívar. Permítanme un segundo, le damos aquí paso a otro compañero y lo actualizamos de una vez. El compañero Andrés Castrillón, espérenme un segundo que actualice aquí la conexión. Muy bien, ya lo tenemos ahí en conexión. El compañero Andrés Castrillón. ¿Nos escuchas bien, Andrés? Sí, señor, lo escucho perfectamente, muchas gracias. Buenas Listo. noches para todos. Muy bien, Andrés, gracias a ti por la conexión. Ya te actualizo aquí en la asistencia y la recomendación, Andrés, es que puedas, una vez que este video disponible ya en plataforma, visualizar los contenidos que ya hemos entregado durante estos casi 40 minutos que llevamos ya de sesión. ¿Listo, Andrés? Para que no lo dejes pasar, Listo, por favor. Perfectísimo. Bueno, señor. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a continuar aquí con nuestro módulo. Estábamos entonces haciendo el análisis de esta gran cantidad de puertos. Ya estábamos hablando un poco de los terrestres, los diferentes pasos fronterizos terrestres que utilizamos para transferencia de mercancías, donde tenemos la posibilidad de tener un buen mercado en estos momentos y por las condiciones actuales sociopolíticas del país hermano de Venezuela, pues el comercio transfronterizo allí se ha visto bastante afectado ya hace más de 10 años. Sin embargo, todavía hay comercio vigente, existe comercio vigente, y pues en Ecuador también una gran cantidad de operaciones de comercio, tanto de exportación como de importación. Además, tenemos los puertos aéreos, una gran cantidad también de aeropuertos internacionales con la posibilidad de realizar la transferencia internacional de mercancías. Podríamos decir que desafortunadamente no hay un enfoque en cuanto a la inversión un poco más establecido. Conocemos y de pronto hemos escuchado por medios de comunicación, incluso las mismas redes sociales y demás, que sí hay algunos aeropuertos que se enfocan bastante en el tema del desarrollo e inversión, como lo es el aeropuerto El Dorado, que está en constante crecimiento, mejora y desarrollo, no solamente para la parte de pasajeros, sino también para la parte de carga. El aeropuerto de Río Negro, que es otro de los aeropuertos que mueve una gran cantidad de carga importante en Colombia. El aeropuerto de Cali, Alfonso Bonilla Aragón, también con una buena posibilidad de movilización de carga. El Ernesto Cortizos en Barranquilla, también tiene una buena capacidad de carga. El Palo Negro en Bucaramanga también. Son aeropuertos que están moviendo constantemente mercancía, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Pero pues digamos que los más conocidos o los que más tendríamos en nuestra mente y en nuestro recordatorio podrían ser El Dorado y Río Negro. Tenemos el caso puntual, y aquí hago un paréntesis, de nuestro aeropuerto internacional Matecaña, donde ya sabemos que recientemente se presentó una inversión interesante, una modificación, unas mejoras. Pero aquí hago yo la pregunta. De lo que hemos escuchado, de lo que ustedes han escuchado, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, sobre nuestro aeropuerto internacional Matecaña, ¿quién me podría decir qué información se nos ha entregado a través de los diferentes medios oficiales, obviamente, sobre el enfoque de dicho aeropuerto para el manejo de carga internacional? Profe, qué pena, se me entrecortó un poquito, disculpe, ¿cuál aeropuerto? Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Creo que hay unos compañeros de otras sedes, de pronto no tienen mucha información, pero por lo menos los compañeros de la sede de Pereira, de pronto los otros compañeros también han llegado a obtener alguna información de este aeropuerto, pues que es de influencia para la región cafetera. Pero quisiera de pronto que si alguno de ustedes ha logrado identificar información o ha obtenido información acerca de el enfoque hacia el desarrollo de movilización de carga que ha implementado
o que pudo haber implementado el Aeropuerto Internacional Matecaña. Profe, qué pena pues ahorita por el micrófono. Y es que, digamos que radica desde el cambio del nombre, porque ya es Aeropuerto Internacional Matecaña, entonces con la remodelación y todo eso, entonces amplió sus capacidades y el espacio. Y pues dado que Pereira es punto estratégico para las 3 grandes ciudades del país, entonces lo toman como la pista de aterrizaje de muchas cosas, inclusive, profe, si no estoy mal, la primera ciudad que le llegó, cuando llegaron las vacunas a Bogotá, la primera ciudad que le llegó para poder repartir hacia otras fue Pereira. Entonces digamos que es un punto estratégico y fuera de eso por la remodelación, entonces tiene mucho que aportar en ese sentido. Sí, es correcto. Incluso la determinación de aeropuerto internacional, Steven, ya estaba. Matecaña como tal ha sido aeropuerto internacional desde hace muchos años. Pero sí, con la remodelación se hizo mucho énfasis precisamente en eso, que digamos que ahora sí se consideraba como un aeropuerto internacional. Y que también es un punto estratégico logístico para la distribución. Pero puntualmente, ¿consideran ustedes que hemos recibido alguna información concreta sobre el enfoque de las mejoras en el manejo de carga en este aeropuerto? Vamos con Andrés, que nos levantó la mano a ver su aporte. Andrés Zuluaga. Bueno, profe, buenas noches para todos. Cuéntanos, bueno, Andrés. El tema de la plataforma, pues como digamos, acondicionamiento para carga, al momento todavía no se tiene como digamos un comparativo, pues por decirlo así, como digamos el aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Porque aún, o sea, nosotros venden la idea de que es el aeropuerto internacional, pero toda la operación se concentra por la conexión en la ciudad principal, que es Bogotá. Es más, yo trabajo en el área de transportes de una empresa y cuando vamos a mover cargas, digamos a nivel aéreo, siempre tenemos que estar como muy sometidos a lo que diga en este momento el pez gordo, que es de prisa. Entonces todo se restringe mucho por este operador. Entonces finalmente al día de hoy, o sea, nos vende la idea de que sí, que es un aeropuerto internacional, porque lo remodelaron, porque le hicieron unos cambios en la estructura, pero la pista aún está muy restringida para atender, digamos, aviones de gran volumen. Entonces, a hoy por hoy aún todavía nos falta mucha cosita. Y como dice usted, profe, que hayan vendido pues la idea como tal, de que por acá se mueva mucha carga, es muy mínimo. Muy bien, Andrés. Muchas gracias por ese importante aporte. No sé si de pronto alguno otro de los compañeros nos podría brindar allí mayor información. Isleni. Profe, pues yo no estoy en Pereira, pero pues realmente ya el tema como usted lo toca, que de pronto los medios de comunicación o algo, la verdad yo no lo he escuchado. O sea, simplemente lo mencionan o hablan de esto cuando hay alguna noticia, algo importante, pero que lo estén mencionando constantemente o estén dando a conocer algo importante que haya pasado en ese aeropuerto, no. Casi siempre se enfocan en el de Bogotá. Muy bien, Isleni. Efectivamente, como tú lo dices y como de pronto también Andrés nos comparte, primero en el tema de la divulgación de información, siempre encontramos información, digamos, mucho más fácil y mucho más clara sobre el aeropuerto El Dorado o incluso el aeropuerto de Río Negro, como les decía hace un momento. ¿Por qué? Porque son los dos aeropuertos que tienen mayor movilización de carga en el país. Ahora, con relación a lo que hablábamos del Aeropuerto Internacional Matecaña y también lo que nos contaba un poco Andrés, si bien la inversión realizada es muy importante, es demasiado importante, está muy enfocada a lo que es la parte de movilización de pasajeros. Y hago énfasis en esta parte porque recordemos que nosotros estamos ubicados en una región logísticamente
potencializada y a potencializar. Hemos venido en un crecimiento logístico supremamente importante, no solamente Pereira, sino el eje cafetero como tal. Caldas, Quindío y Risaralda, incluso parte del norte del valle, vienen en un crecimiento logístico supremamente importante que para nuestro enfoque y nuestro desarrollo de carrera como tal y nuestro desarrollo profesional, pues digamos que es muy interesante, es bastante llamativo. Y no es considerable, no es entendible un poco que uno de los principales puertos o zonas portuarias que tenemos nosotros en esta región, si bien tenemos acceso a otros aeropuertos, pero digamos que este es el más importante y sería nuestro nodo estratégico para la transferencia internacional de algunas mercancías. Entendemos que por tipos de mercancías de pronto no podríamos manejar algunas por el modo de transporte o el medio de transporte aéreo, pero si bien tenemos un desarrollo logístico que se está potencializando, que viene creciendo cada vez más, que tenemos importantes inversiones no solamente locales sino extranjeras, la aparición de diferentes multinacionales en la región, todas enfocadas en la parte logística, comercialización y demás, pues nuestro aeropuerto debería tener un gran enfoque en el desarrollo de la transferencia y el manejo de carga. Y desafortunadamente, hoy en día no lo vemos así. Andrés nos decía, tenemos que limitarnos a lo que diga uno o dos operadores. Cuéntanos, Andrés, ¿qué más nos quieres aportar? Profe, perdona ahí pues que lo interrumpa. Tranquilo. Digamos, como un ejercicio pues de la vida cotidiana, con el tema del paro y todo lo que estamos evidenciando el día de hoy, en el aeropuerto Matecaña hoy había un colapso porque la gente está buscando maneras de cómo mover productos, ¿cierto? Sí, entonces correcto. hoy había algo exageradamente que nunca se había visto, lo digo nunca porque pues tuve la oportunidad también de trabajar en el aeropuerto y en este momento, como decía ahorita, trabajo en una empresa que mueve productos de la parte médica y estábamos buscando la manera de cómo mover una nevera a Montería. Y la respuesta del operador logístico, el aliado pues para la empresa de transporte, como dijo usted ahorita, profe, ellos restringen mucho lo que es la carga porque le dan prelación al pasajero y al equipaje. Correcto. Y finalmente no se pudo mover la nevera porque no tenían cómo cumplir esa entrega en los tiempos mínimos en la ciudad de Montería. Entonces nos tocó, digamos, buscar otra opción que era enviar, digamos, de manera terrestre y es, digamos, exagerado porque se demora casi el mismo tiempo. O sea, lo que promete el aliado es casi el mismo tiempo, entonces no estamos preparados. O sea, a la magnitud de lo que se está presentando hoy por hoy, no están trabajando sobre lo que es la demanda en este momento, o sea, que están perdiendo, por decirlo así, están perdiendo producción. Sí, están perdiendo oportunidad de responderle al mercado con lo que el mercado estaría esperando, como es tu caso o el caso de tu organización. ¿Sí? Ustedes como organización estarían esperando que este servicio, ya sea a través del aliado estratégico o a través de los mismos servicios que preste el aeropuerto, porque se pueden tomar decisiones logísticas de, listo, no, mi aliado estratégico no tiene la posibilidad de cumplirme, pues busco qué otras opciones, pero es que no tengo más opciones. Y allí es donde logísticamente entonces comenzamos a identificar que, ojo, una zona portuaria y un puerto aéreo que puede llegar a ser tan importante, no se está identificando como tal. Y allí es donde hago yo, o dejo esto como tema de reflexión, para que validemos y de pronto cuestionemos un poco, si bien no digo que esa inversión no sea completamente necesaria y relevante, lo es porque es un aporte importante para el desarrollo de la ciudad y de la región como tal, tener un aeropuerto moderno, bien presentado, que mueva una gran cantidad de pasajeros. Eso es importante porque aquí también hay un alto nivel de turismo que mueve mucho la economía de la región, pero no podemos sacrificar una cosa por la otra. Desde el punto de vista del desarrollo y desde un plan, ya sea local o nacional, logístico,
se deben establecer las condiciones necesarias para que exista la posibilidad de que ese crecimiento en cuanto al manejo de mercancía desde ese punto se dé y que se eviten este tipo de inconvenientes que se están presentando, que los empresarios, los sectores industriales de esta región tengan la posibilidad de sacar mercancía de forma internacional por este aeropuerto, que no dependan solamente del Dorado o de Río Negro o del Alfonso Bonilla Aragón en Cali, y que se asuman unos costos adicionales terrestres que no se deberían asumir. Eso es un tema pues que tiene mucho que cortar, pero que es importante que lo tengamos allí identificado porque nos afecta directamente en el desarrollo de nuestro enfoque logístico y obviamente a futuro pues la afectación puede ser un poco mayor. Tenemos herramientas como una zona franca, muy cercana al aeropuerto, a unos 20-30 minutos del aeropuerto, que podría ser mayormente explotada si este aeropuerto tuviera un mejor manejo de carga. Tenemos una gran cantidad de zona industrial por esa misma parte de Cerritos, en Dos Quebradas ni hablar. Tenemos la cercanía de Manizales, por ejemplo, que tiene una alta cantidad de zona industrial y que no tiene un aeropuerto óptimo para movilizaciones de mercancías, entonces tienen que recurrir a 4, 5, 6, 7 horas más de tránsito terrestre hacia un aeropuerto en Medellín, donde podrían tener fácilmente a 45 minutos, una hora, la salida a través de un aeropuerto como el aeropuerto Matecaña. En Armenia una situación muy similar, aunque tienen su aeropuerto internacional también, pero hay un gran déficit también en el manejo de operación de carga. Entonces allí hay factores importantes que se deben analizar. Steven. Profe, bueno, más pregunta. Lo que se tiene presupuestado para la 5G no ayudaría, digamos, a esos aeropuertos, a estas ideas como para mayor carga, mayor comercialización, no sé. En cuanto a vías 5G, ¿me hablas o tecnologías 5G? Sí, profe. Vías 5G. Sí, en el desarrollo de los últimos compras a nivel logístico y demás. Debería aportar, sí, porque el tema de ingresos, por ejemplo, en el caso de Pereira, ya hay una autorización, está aprobado el proyecto de la mejora en todo el acceso vial al Aeropuerto Internacional Matecaña, ¿sí? Pero para ponernos en ese contexto y en el aporte que tú nos haces de la determinación de las vías 5G, que son también muy importantes para aportar en la mejora de los tiempos y condiciones logísticas terrestres, que como ya lo hemos dicho, o como lo acabamos de decir, estos nodos logísticos, zonas portuarias, son el punto donde van a confluir esas diferentes modalidades de transporte, terrestre, fluvial, férreo, posiblemente. Entonces allí necesariamente la aplicación de vía 5G es muy óptimo. Pero el interrogante allí es, ¿y qué podría beneficiar una vía 5G con una gran posibilidad y facilidad de ingreso a una zona portuaria aérea, cuando dicho puerto aéreo no tiene la implementación para un alto nivel de mercancía o de movilización de mercancía? No hacemos nada, generamos un cuello de botella o podríamos generar un cuello de botella bastante grave para el desarrollo de la cadena de suministro, en este caso una cadena de suministro global, porque va a llegar mucha mercancía, pero la eficiencia en la operación va a ser muy poca. Entonces allí, en el caso particular de Matecaña, ¿no? Ya cuando vamos a aeropuertos que tienen unos mayores desarrollos como Río Negro, como El Dorado, como el mismo Alfonso Bonilla Aragón, como el Ernesto Cortizos, pues de allí el panorama cambia un poco más y sigue llevando a que estas zonas portuarias incrementen un poco más en su operación y en su estructura o infraestructura logística para entregar soluciones positivas a los usuarios del comercio. Sí queda un poco claro allí, Steven, de pronto, y compañeros, no sé si tengan alguna otra inquietud. Sí, profe, pues ya sería como el aeropuerto más beneficiado de todas esas 5G sería el de Cartagena, porque dentro de ese plan está la remodelación del mismo. Correcto. Y si no estoy mal, hay un aeropuerto nuevo en el mismo departamento.
ya sería un departamento con 2 aeropuertos. Entonces supondría que sería ambos para carga, pero digamos para allá el turismo y todo eso sería el Rafael Núñez. Pienso yo que sería como el más beneficiado de todo. Incluso aquí también tenemos ese proyecto o ese plan con el aeropuerto de Cartago, donde ese es el que va a estar enfocado directamente a la movilización de mercancías. Y también se vería muy bien afectado en el desarrollo de esas vías 5G, e incluso afectado de buena forma hasta por el mismo proyecto de el Tren de Occidente. Entonces allí el desarrollo pues se vería mucho más interesante, pero son proyectos que hasta el momento vienen en desarrollo. Esperemos qué pasa con esos desarrollos. Ya sabemos cómo es el tema de el desarrollo de proyectos en nuestro país, y sería un panorama muy positivo, sobre todo para lo que les estaba diciendo hace un momento de el enfoque logístico y la potencialización logística que tiene en este momento la región del eje cafetero. Creo que ya tenemos también al compañero John Wilder en conexión. Sí, profe, buenas noches. Qué pena la demora, sino que estaba buscando dónde tanquear y casi no consigo. Esas colas son impresionantes hasta ahora todavía. Ok, listo, John, no hay ningún problema. Aprovecho ahí la información. ¿Cómo está el tema ahí en las bombas ya con la parte del reabastecimiento Pues, activado a partir de hoy? ¿Cómo viste ese profe, pues no sé, panorama? yo ahorita salí a las 5 de trabajar. Salí hasta las 5 de trabajar y venía buscando estaciones y todas son colas impresionantes. Y aquí en Dos Quebradas, ahí por la Badea, encontré una que la cola no estaba, pues, pero había que esperar que llegara el tarrotanque que estaba terminando de llenar, de vaciar el carro. Sí. Pero mire, casi 2 horas y pedacito me gasté yo ahí. Bueno. Pero sí, y a lo menos están dejando tanquear full los carros, o sea, no están full. Sí, okay. Yo tanqueé la moto ya full y no había ningún problema en ese sentido. Bueno, buen dato, porque ahí ya nos estamos viendo afectados y yo creo que me toca ir a hacer esa labor después de esta sesión. Vamos a ver cómo nos va. Sí, por ejemplo, la de la Badea está funcionando y fluye más la de carros que la de motos. ¿La de dónde? ¿La de Valer? No, la de la Badea, la que queda ahí contigua al Casa Pueblo, que se llama esa discoteca, la única que hay ahí por la Badea. Sí, la de la Badea, ahí, correcto. Tanqueando full, dejan tanquear lo que usted quiera, lo que necesite. Sí, ya me toca identificar porque yo estoy pues bastante alejado. Yo estoy por la zona de Cerritos, me toca buscar primero por acá, por esta zona, a ver qué tal. A ver qué tal. La de María también me dijeron que estaban dejando tanquear todos los carros full, la que queda en el área de las 50. En la Virginia también, dice por ahí otro compañero. Sí, profe, la variante. La de la variante de la Virginia. La variante ya hay. Sí, señor. Y no hay bloqueo ya ahí en la Virginia, ¿no es cierto? No, señor, por el momento no. Ah, bueno, esa sería una buena opción de pronto para mí. Un galón de gasolina por un punto en el parcial. El cartel de la gasolina. Muy bien. Sí, vamos a ver ahora, muchachos, qué tal me va con esa gestión, porque ya es necesario y tengo que hacer varias movilizaciones. Bueno, muchas gracias ahí por la cuña y por la información, muchachos. Hicimos una buena discusión aquí en esta parte de los puertos que tiene Colombia, con los que cuenta Colombia. Estamos haciendo un panorama general, ya luego entraremos a evidenciar puntualmente dichos puertos. En ese sentido, entonces, como lo hemos venido hablando, tanto puertos marítimos como aeropuertos y puertos terrestres deberán estar enfocados en toda esta parte de competitividad. Y por eso les hacía la reflexión puntualmente con el tema del aeropuerto aquí de la región. Porque si bien se aplicó esa inversión tan importante, tan interesante, que fue tan divulgada y que ha venido siendo divulgada, pero su enfoque está parametrizado en lo que es el desarrollo del movimiento de pasajeros, que también es una opción necesaria. Claro que sí, es un desarrollo necesario. Claro que sí, no le estamos diciendo que no, pero ¿dónde queda la parte productiva, la parte del apoyo a los otros sectores? Sí, el sector turismo es supremamente importante en la región, claro que sí, pero hay otros sectores que son también altamente relevantes y que vienen en crecimiento.
no los podemos dejar atrás, no los podemos dejar desprotegidos en ese desarrollo logístico tan importante. Aquí el módulo nos presenta unas cifras en el tema de movilizaciones de cargas. Estas cifras están un poco desactualizadas, no las vamos a tocar en este momento. No las vamos a tocar en este momento. Solamente aquí podemos decir que en los últimos años, la movilización de mercancías exportadas versus las importadas, pues viene trabajándose en un tema deficitario importante, por lo menos en valores. En volúmenes, por la condición que tenemos de ser un país altamente exportador en el tema de hidrocarburos y algunos productos mineroenergéticos, los volúmenes allí superan sustancialmente al de las importaciones, volúmenes, pero en cifras monetarias es mucho mayor el valor de las importaciones sobre el de las exportaciones. Sin embargo, más adelante veremos, ya cuando estemos hablando de nuestros puertos y las características de cada uno de ellos, ya veremos el tema de toneladas movilizadas por año y por puerto, para que identifiquemos ya de forma más actualizada. Aquí nos entregan una información hasta 2014, nosotros manejaremos información incluso si ya la tendríamos actualizada en ese momento hasta 2020. Las cifras de 2020 están un poco desfasadas por tema de pandemia, obviamente, entonces podríamos considerar cifras hasta 2019 que nos entregan un panorama bien interesante de la movilización de mercancías en puertos. Por eso ese tema de estas cifras que nos entregan aquí no la vamos a tocar en este momento. Es importante resaltar que obviamente el transporte marítimo y los puertos marítimos son los más utilizados. Eso ya lo hemos tocado también, ya lo hemos hablado. Sin embargo, la participación aérea y terrestre sigue siendo muy importante y el que tengamos una gran movilización de mercancías a nivel marítimo no quiere decir que no tengamos que hacer desarrollos importantes y modificaciones importantes para entregar cierto nivel de competitividad a las operaciones, tanto a nivel aéreo como a nivel terrestre. Entonces, la importancia y la relevancia es igual para todos. Obviamente hay unos factores importantes donde más tenemos movilización de mercancías, que es en la parte marítima, la implementación de tecnologías, constante cambio de herramientas, modificación de herramientas, y lo que ya hemos venido hablando de la implementación de esas nuevas tendencias en cuanto al manejo de cargas en las zonas portuarias marítimas. Lo hemos trabajado a través de los foros y los diferentes debates. Vamos a hablar un poco de las operaciones. Todavía tenemos unos 30 minutos disponibles aquí para entrega de contenidos, entonces me parece que vamos a muy buen ritmo. Vamos a hablar un poco de las operaciones que encontramos en los puertos marítimos, primero que todo. En las diferentes zonas portuarias podemos trabajar una gran cantidad de operaciones, llámese zona portuaria aérea, zona portuaria marítima o terrestre. Como ya les acabo de decir, en las zonas portuarias marítimas es donde tenemos mayor movilización de mercancías o transferencia internacional de mercancías. Por lo tanto, debemos identificar muy bien qué tipo de operaciones se presentan allí, cuáles son esas operaciones que se realizan y cómo se puede generar competitividad a través de ellas. Así entonces, primero debemos identificar que entre más eficiente, más productiva sea la operación en una zona portuaria, más competitiva va a ser esa cadena de suministro hacia la importación o hacia la exportación en determinado país. Independiente del transporte que se utilice, independiente del medio de transporte utilizado y obviamente independiente de la zona portuaria de la que estuviéramos hablando, marítima, aérea o terrestre, si sus operaciones son eficientes, son productivas, son rápidas, son competitivas, pues allí la mejora en la cadena de suministro va a verse bien afectada, bien reflejada y todos los actores de la misma se van a ver beneficiados por esa competitividad. Encontramos entonces en los puertos, primero que todo, puertos marítimos, por ser estos los que más mueven mercancía a nivel país, tres tipos de operaciones. Operaciones de enrutamiento a los puertos, ya vamos a hablar un poco de eso, operaciones de manipulación y controles documentales y las operaciones de salida de los puertos. Vamos entonces a identificar esta parte de operaciones.
Vamos a tener dentro de esas operaciones de enrutamiento, manipulación y salida, vamos a encontrar operaciones que se determinan entre las motonaves, entre los barcos, buques, como ustedes lo quieran llamar, y la parte tierra. Esa operación es donde se hace la transferencia de mercancías entre estos dos puntos, entre la motonave y el muelle puntualmente. Ya vamos a identificar cada una de ellas. También hay operaciones desde el muelle y que afectan el transporte terrestre, es decir, la salida de esas mercancías. Y las operaciones internas dentro del muelle, donde pueden haber desplazamientos, cargues, descargues, llenados, vaciados, consolidaciones, desconsolidaciones. Y después ya se ejecuta un traslado hacia el transporte marítimo o desde el transporte marítimo. Encontramos entonces en los puertos estas operaciones puntualmente. Operaciones para la llegada de las motonaves o salida de las mismas, operaciones de manipulación de mercancía y operaciones de flujo de mercancías. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Aquí primero el módulo nos las entrega en un cuadro conceptual y ya vamos a entregar los conceptos o definiciones de cada una de ellas. Operaciones para la llegada de las motonaves. Ahí el módulo se equivoca, no es ataque, es atraque. El atraque de la motonave, el practicaje, el remolque, el amarre y el fondeo. 5 operaciones para la llegada de las motonaves. Profe, ¿qué es fondeo? Ya vamos a ver esa parte. Ya vamos a ver cada una de estas e identificar a qué se refieren. Por el momento las estamos identificando como atraque, practicaje, remolque, amarre y fondeo. Ahora tenemos operaciones de manipulación de mercancías. Aquí no estamos hablando de la motonave, aquí estamos hablando de la mercancía en este segundo punto. Operaciones de estiva, desestiva, no lo confundamos con el término como tal de estiva, como nosotros lo conocemos como el pallet, que es el sinónimo, pallet o estiva, no. Es una operación que se llama así en la operación portuaria. Operación de estiva y operación de desestiva. Operación de carga y descarga. Y todas las operaciones logísticas que pueda ofrecer dicho puerto. Como ya lo hemos visto, operaciones que comenzaron a evolucionar como almacenamiento, luego almacenamiento y distribución, luego también tenemos incluso en algunos de ellos partes productivas, preparación de pedidos, en fin, consolidaciones, desconsolidaciones. Operaciones logísticas que pueda ofrecer dicho puerto. Y las operaciones de flujo. Señor. Esa que es lo que es desestiva. Ya lo vamos a ver también. No te preocupes que ya vamos a ver tanto estiva como desestiva. ¿Sí? Bueno, son pues, operaciones. Operaciones que se realizan dentro de los muelles o dentro de esa zona operativa de los puertos. Estiva y desestiva. Ya vamos a ver cada una de estas para identificarlas muy bien. Y en la parte de operaciones de flujo, son todas esas operaciones de flujo interno de mercancías. Traslados, movilizaciones a diferentes zonas del puerto, que a una zona de inspección, a una zona de temperatura controlada, donde se tenga que movilizar la mercancía. Preparaciones, las mismas inspecciones, como les decía, ubicaciones especializadas para las cargas. Ese movimiento interno son las operaciones de flujo y el transporte y la distribución, ya cuando la mercancía se dispone tanto a salir como a llegar o al momento de la llegada a un puerto y se tiene que seguir transportando dentro del puerto en una unidad de movilización, en un vehículo, en un sencillo, en una mula, en una mini mula, en una turbo, para continuar con las operaciones de manipulación de mercancías dentro de la zona destinada. Todas estas operaciones se consideran servicios logísticos prestados por la zona portuaria o por el puerto, puntualmente.
Todos son servicios logísticos. ¿En pro de qué? En pro de la generación de la competitividad. ¿A través de qué? De la eficiencia y la productividad de dichas operaciones. Vamos a identificar cada una de ellas para que nos quede más claro. Y aquí comenzamos a ver entonces los conceptos. Actividad de atraque. Vamos a hablar primero de las operaciones ligadas directamente a los buques, a las naves o las motonaves. Recuerden que estamos hablando de los puertos marítimos. En el atraque, la operación se inicia cuando la embarcación, la motonave, anuncia su próxima llegada a un puerto. Es decir, una motonave que viene en su transporte, en su tránsito marítimo, le anuncia a la capitanía de esa motonave, le anuncia a la capitanía de puerto que ya está próxima a llegar, por ejemplo, a la sociedad portuaria o a la zona portuaria de Buenaventura. Y dice que está destinada para llegar a uno de los puertos, sea sociedad portuaria, sea agua dulce o sea terminal de contenedores. Cualquiera de ellos que está obviamente preparado para recibir esa motonave, en ese momento inicia la actividad de atraque. Indicarle entonces a la motonave en qué muelle se tiene que ubicar, cómo debe realizar las operaciones y en qué momento debe realizar la aproximación ya al puerto. Porque el puerto está en constante operación, tiene más motonaves allí, entonces puede tener espacios o no, puede haber congestiones o no, como se está presentando actualmente en el puerto de Buenaventura, debido a la situación de paro, ya hay una ocupación cercana al 80% de mercancía en los diferentes depósitos. Entonces vamos a llegar a un punto donde seguramente van a tener que ser o desviados los buques hacia otros puertos o alguna contingencia especial para sacar esta mercancía de los puertos. Nos está pidiendo la palabra el compañero Jonathan. Profe, buenas noches. Y bueno, tenemos el 80% en este momento del puerto lleno. Hay demasiada mercancía. Eso quiere decir que al momento en que ingrese toda esta mercancía al país, ¿los precios pueden bajar? No necesariamente. Pero si hay mercancía estancada y pues por lo general casi siempre es oferta y demanda. Es correcto, pero eso es un juego obviamente económico. Y te digo que no necesariamente van a reducir los costos, los precios, perdón, porque ya se están asumiendo costos. Entonces hay mercancía represada, hay mercancía que está en días de almacenamiento extras en los puertos. Hay contenedores que no han podido ser devueltos a los diferentes depósitos y esos son costos adicionales para una operación. Entonces el costo lo está asumiendo el producto allí. Así esté almacenado en un puerto, el costo lo sigue asumiendo el producto. Luego entonces cuando este producto pueda llegar al mercado, ya tendrá unos costos que tiene que asumir y muy seguramente los precios se van a ver afectados. No necesariamente por tener una gran cantidad de oferta y una demanda esperando esa oferta, se tengan que bajar los precios. Antes, por el contrario, en el juego de oferta y demanda, se subirían los precios porque la oferta tiene seguro que la demanda se va a dar, independiente del precio que se tenga. ¿Sí? Es un juego económico. Yo te podría decir eso. Otro, en enfoque económico, podría decir, hay una gran cantidad de mercancías, hay excesos de mercancías. Algún comercializador podría decir, vámonos con precios bajos para mover mucho más rápido la mercancía y asegurar una rotación de inventario más alta. Es un juego económico. Son muchas formas de ver el panorama, ya eso dependerá del enfoque y estrategias de cada una de las organizaciones. Entonces no necesariamente tiene que haber un bajón. ¿Lo podría haber? Claro que sí. ¿Podría mantenerse en los precios altos? También. Dependerá de las estrategias que tengan las compañías y de cómo lo determina el mismo mercado, obviamente. Ok, Jonathan, ¿quedamos ahí claros? Claro, como el agua, profe. Perfecto. Seguimos entonces aquí con las actividades. Estamos hablando del atraque. La motonave avisa que va a llegar a cierto puerto y desde ahí comienza la actividad de atraque. Se le informa dónde debe
arribar, donde debe hacer el proceso de atraque como tal, a qué muelle, y una vez se comienza ese ejercicio, se pueden aplicar las otras actividades como el practicaje y el remolque. Y pasamos aquí al practicaje. El practicaje, entonces, cuando ya se le ha determinado a la motonave que debe ingresar a cierto muelle, a cierto puerto, está determinada como la actividad donde una persona o varias personas, incluidas funcionarios o operarios de la motonave y operarios del puerto, comienzan a hacer una actividad a través de su experiencia y manejo y conocimiento como tal de la zona portuaria y del puerto, comienzan a determinar cómo hacer las movilizaciones para que dicha motonave no vaya a tener ningún inconveniente al momento de llegar al muelle indicado. Que sepa cómo maniobrar, que se tiene que mover tantos grados hacia a babor o hacia estribor, que tiene que tener en cuenta la eslora del buque, que tiene que tener en cuenta el dragado del puerto, en fin, todas esas condiciones que van un poco desde la practicidad y de la práctica diaria de la operación, donde personas con experiencias ya identifican todas esas condiciones y van dándole las instrucciones a la capitanía del buque para que pueda entrar de correcta forma y salir de correcta forma. Indican diferentes maniobras náuticas para poder asegurar la operación de llegada o salida como tal de esa motonave de un muelle en un puerto. En algunas ocasiones se hace necesario recurrir a la siguiente actividad, que es el remolque. En algunas ocasiones, no en todas. ¿Cuál es la actividad de remolque? En algunas ocasiones las motonaves tienen ciertas condiciones, ya sea por tamaños, por pesos o por la misma mercancía que viene en ellas cargada, donde necesitan, para mejorar la operación de practicaje, es decir, para mejorar esas maniobras, necesitan de un remolque. Remolque que realizan unas embarcaciones más pequeñas destinadas única y exclusivamente a hacer remolques. Tienen unas características, hacen el enganche de esas motonaves un poco más grandes con unas condiciones específicas y las mueven dentro de la zona de puerto para que lleguen en correctas condiciones al muelle indicado. Esto es solo de ser necesario. Vuelvo y les digo, en algunas ocasiones se da, en otras ocasiones no es necesario. Depende de las condiciones de la operación. Atraque, aviso de llegada de la mercancía y entrega de todas las condiciones necesarias para que la motonave pueda llegar al muelle sin problema. Practicaje ya son las maniobras que se van indicando y que se van trabajando entre la persona con experiencia en el tema de practicaje en puerto y la capitanía del buque. El remolque, si es necesario, se realiza a través de otras motonaves un poco más pequeñas y enfocadas solamente en la parte del remolque. Una vez la motonave ya ha llegado al muelle indicado, ya no tiene ningún inconveniente en su ubicación, se procede con la actividad de amarre. Se amarran los diferentes lazos, sogas o amarras como tal que tienen los buques en las diferentes herramientas que tenga destinada el muelle para dicha operación de amarre. Esto, obviamente, con el único fin de que se minimice la posibilidad de movimientos inesperados del buque o de la motonave durante el proceso de estiva o desestiva, que ya vamos a ver qué es. Y la última actividad, que es el fondeo, que me preguntaban ahora a qué se refiere esa actividad. El fondeo es simplemente, como de pronto lo hemos escuchado allá en películas, es soltar el ancla del buque o las anclas del buque, las cuales, al momento de ser liberadas, buscarán el fondo del muelle y allí generar una fijación adicional para que precisamente la motonave, que ya fue amarrada, que ya tuvo el proceso de amarre, genere más estabilidad para los siguientes procesos.
algunas zonas portuarias realizan cobros adicionales por estas actividades, porque el puerto como tal, digamos que asegura que el dragado o la profundidad de sus muelles es la óptima para la operación portuaria. Pero la capitanía de los buques o de las motonaves solicitan en algunas ocasiones hacer el proceso de fondeo. Ustedes se imaginarán la dimensión, peso y demás de estas herramientas que traen estos buques y cómo esto puede afectar el dragado, es decir, la profundidad, esa necesidad de organizar muy bien el fondo del muelle, que eso es unos temas particulares de algunos puertos, ya hablaremos un poco de esa actividad, pero algunas zonas portuarias cobran por esa posibilidad de realizar el fondeo. Eso es solo pues como un dato o un tip ahí adicional en esa parte, pero el fondeo es soltar las anclas de los buques para generar una mayor fijación y una mayor estabilidad en el muelle donde se va a realizar la operación. Esas son las operaciones que tienen que ver con la motonave, con el buque, con el barco. Ahora, vamos a la operación y a la manipulación de las mercancías, donde tenemos las operaciones de estiva y desestiva. Por eso les decía hace un rato que no confundamos esta operación de estiva con el concepto de estiva como nosotros lo conocemos desde la logística, que es la estiva o el pallet, ¿no es cierto? Aquí en la operación de estiva, que está relacionada directamente con la mercancía, cuando hablamos de la estiva, estamos hablando de una operación que se realiza generalmente en dos fases. La primera es la entrada de la mercancía hasta la bodega, es decir, desde el muelle o desde la embarcación, perdón, se desplaza la mercancía hacia el muelle. Tiene movimientos horizontales y movimientos verticales. Es decir, la grúa pórtico, las grúas de los puertos, comienzan a generar la movilización de la mercancía. ¿Sí? Movilización de la mercancía, contenedores, diferentes cargas, de forma horizontal, de forma vertical, para paso seguido llevar esas mercancías hacia los sitios de almacenamiento. Y en el almacenamiento también hay movilizaciones de estiva, horizontales, verticales, donde en ese almacenamiento, allí en estas zonas de depósito, como tal en los puertos, se debe identificar muy bien cómo se va a ubicar esa mercancía. Esto es muy realizado, esta operación es bastante realizada con los contenedores. Toda esa movilización de contenedores que ustedes ven hacia arriba, hacia abajo, en grúas y demás, eso es el proceso de estiva. Y las operaciones de desestiva es cuando la carga o la movilización de la carga ya se entrega al equipo especializado para que saquen la mercancía como tal que fue previamente estivada. Se hacen movilizaciones en el buque, por ejemplo. El proceso de estiva, se coloca la mercancía, los contenedores, hacen movilizaciones horizontales, verticales y demás. Ese es el proceso de estiva. Y ya cuando se hace el proceso de desestiva es cuando se tiene que retirar esa mercancía que fue estivada, que colocaron 10 contenedores hacia arriba, una línea de contenedores de 60 contenedores de forma horizontal. Y cuando ya se tiene que dañar esa preparación, digámoslo así, esa ubicación de esos contenedores, es el proceso de desestiva, cuando se comienza a retirar la mercancía, ya sea del buque o ya sea de la zona de almacenamiento, cualquiera de las dos. Ese es el proceso de desestiva. Podríamos decirlo como la organización de la mercancía y luego la separación de la mercancía. Estiva y desestiva. Operaciones de carga y descarga, aquí ya entonces, ligada a la operación de estiva y desestiva,
más allá de la movilización que se tiene que hacer y la ubicación de la mercancía, es el momento en que se coge la mercancía y se realiza esa movilización. Carga cuando se engancha la mercancía, ya sea en un contenedor, ya sea un pallet completo. Cuando se engancha esa mercancía, se está cargando. Y cuando se está dejando en el lugar disponible, donde va a quedar la mercancía ubicada, es la descarga. Quedó ubicada en un vehículo, se descargó. Quedó ubicada en el piso del depósito, se descargó. Se cogió esa unidad del piso del depósito, se cargó. Se cogió del vehículo, se cargó. Se cogió de la motonave, se hizo el proceso de estiva a través de una carga. Se hizo el proceso de desestiva a través de la descarga. El primero es la operación, estiva y desestiva es la operación, y luego carga y descarga son los momentos de la ejecución de esa operación. Aquí tenemos un gráfico relacionado con las diferentes operaciones y momentos que se tienen para dichas operaciones. Si lo vemos de izquierda a derecha, identificamos que iniciamos con la zona marítima, por aquí en esta parte, donde se realizan los procesos de atraque, practicaje, remolque, fondeo, amarre, para poder ubicar esta motonave aquí en el muelle. Ya aquí en el muelle comienzan entonces los procesos de estiva y desestiva, carga y descargue. Luego viene la operación de flujo de mercancías, todos los transportes internos que se realizan. Movilización entonces de la zona de descargue ya a una zona de almacenamiento, luego a los depósitos, zonas de inspecciones y demás. Y la zona final de salidas o de recepción de mercancías si estoy recibiendo mercancía para una exportación. Es un poco más o menos lo que encontramos dentro de una zona portuaria o de un puerto como tal. Y aquí lo podemos dividir en diferentes zonas. Miren que en esta parte son todas las operaciones marítimas. Entrada, maniobra, fondeo, como les decía, practicaje, amarre, zona marítima. La zona de operaciones portuarias, donde está estiva, carga, depósitos, recepción, movilizaciones, almacenamiento, inspecciones y demás. Toda la zona de operación portuaria, incluido desde la estiva y desestiva. Zonas complementarias como zona de ubicación de vehículos, parqueaderos, oficinas y demás. Esa misma zona de operación portuaria incluye operaciones terrestres. Aquí hay movilizaciones terrestres internas de mercancía en vehículos especializados o no. La zona de maniobra, donde se está manipulando altamente la carga, en la parte de estiva, desestiva, carga y descarga. Zona de tránsito nuevamente o de zona terrestre. La zona posterior, cuando ya la mercancía está a punto de salir. Y todo corresponde a una zona de servicio del puerto. Desde la entrada, tanto del personal como de las mercancías, zonas de parqueaderos y demás, hasta la parte de la zona marítima. Todo corresponde a la zona de servicio del puerto. Y así generalmente encontramos distribuidos los diferentes puertos en las diferentes zonas portuarias del país. Aquí nuevamente nos referencian el flujo de mercancías, tanto a la entrada o a la salida. Cuando recibimos mercancía para la exportación, entonces se recibe la mercancía, se hace un transporte, aquí hacemos transportes terrestres internos a las zonas de almacenamiento y preparación de la mercancía, luego otro transporte ya hacia la zona de la operación como tal, de estiva, desestiva, carga y descarga, el llenado de la motonave y la posterior salida de la misma a través del mismo practicaje, remolque si es necesario, y ya la salida a aguas internacionales. Y en esta parte, un poco la operación de llegada. Primero llega aquí la mercancía en el buque, con el proceso de atraque, remolque si es necesario, amarre, fondeo si lo solicitan. La operación de estiva, desestiva, carga y descarga. Se trasladan los
los contenedores a las zonas de almacenamiento, a las zonas de preparación, inspección y validación de mercancía para la posterior salida. Aquí hay transportes terrestres internos y luego ya se dispone la mercancía a salir de la zona portuaria para entregarse a los diferentes importadores, ya sea de forma terrestre, de forma férrea si es posible, o de forma fluvial si también está habilitado. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfectamente. Sí, señor. Muy bien. Encontramos también operaciones en los aeropuertos. Teniendo claro lo que podemos evidenciar dentro de la operación portuaria marítima, permítanme un segundo a ver si logramos entregar esta información para que no nos vaya a quedar cortada, o si no, más bien hacemos un alto allí, porque ya estamos a punto de finalizar nuestra sesión. Yo creo que podemos hacer un alto allí para poder hablar de forma concreta de este sistema de flujo de carga en el transporte aéreo. En la próxima sesión, para no dejarla, vuelvo y lo repito, cortada. Y solamente determinaremos aquí en las operaciones de los aeropuertos que tal como lo encontramos en las operaciones de los puertos marítimos, donde hay una parte precisamente marítima y otra parte en los muelles o en la parte tierra, en los aeropuertos encontramos algo similar. Las operaciones lado aire, que no quiere decir que se hagan operaciones en el aire, ya identificaremos cómo se trabaja bien ese concepto, y las operaciones lado tierra. Dos operaciones que influyen concretamente en el desarrollo de la operación aeroportuaria, pero que son dos momentos diferentes de identificación de la operación como tal. Operaciones lado aire y operaciones lado tierra. Vamos a actualizar aquí, permítanme un segundo, dejamos actualizada esta parte. Y quería finalizar, entonces, en esta parte de operaciones de los aeropuertos, iniciaremos en la próxima sesión. Hasta aquí tendremos entonces información para el desarrollo del parcial que quedará disponible en el transcurso de la noche de hoy, como les informé al inicio de esta sesión. Y no quería finalizar nuestra sesión sin mostrarles esta herramienta que les he dejado allí en plataforma, en la sesión de hoy, en el área de recursos, y es este mapa interactivo oceánico y costero de Colombia, puntualmente zonas portuarias. Estamos viendo allí este portal, compañeros. ¿Se ve sin inconvenientes? Sí, señor, se ve muy bien. Muy bien. Aquí tenemos entonces, en ese link que les he dejado allí, permítanme, les muestro nuevamente la plataforma. Aquí en sesión 4, área de recursos, aquí lo encuentran. Mapa interactivo oceánico. Ahí está el link que los lleva directamente a este portal. Mapa interactivo oceánico de Colombia. Y encuentran las diferentes zonas portuarias. Aquí pues hacen una pequeña contextualización de las zonas portuarias en Colombia. Y nos comienzan a mostrar cada una de ellas. Zona portuaria de La Guajira, zona portuaria de Santa Marta y Ciénaga, zona portuaria de Barranquilla. Aquí en esta parte que tiene como un menú, un submenú, encuentran el resto de zonas portuarias. Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Antioquia, San Andrés, Buenaventura y Tumaco. Ahí están todas las zonas portuarias marítimas de Colombia. Y ustedes pueden comenzar a jugar con la identificación de estas zonas. Vamos a hacer el ejercicio con una de ellas, Santa Marta y Ciénaga. Miren, inmediatamente y de forma interactiva nos lleva a la ubicación de la zona portuaria y los diferentes puertos que allí podemos encontrar. Entonces, ¿qué nos entrega? Zona portuaria de Santa Marta y Ciénaga, puertos, y nos comienza a indicar Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, Sociedad Portuaria Puerto Nuevo, Zenit Terminal,
que son los pozos o el puerto de Ecopetrol, puerto de Drummond, que también tiene allí su puerto exclusivo, y Sociedad Portuaria Río Córdoba. Aquí tenemos ubicadas y señaladas las diferentes zonas portuarias. Sigamos con el proceso interactivo. Miremos cada una de ellas. Puntualmente miremos la de Santa Marta. Miren que él nos acerca inmediatamente y nos entrega los datos de la zona de la Sociedad Portuaria, Regional de Santa Marta, que hace parte de la zona portuaria de Santa Marta y Ciénaga, ubicada en el departamento de Magdalena, en el municipio de Santa Marta. Es un puerto público y incluso nos lleva, donde dice web, más información, nos lleva al portal web oficial de la zona de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta. Interesante aquí, esto lo podemos cerrar, que el mapa nos deja interactuar, acercar, alejar un poco para ubicarnos bien dónde está determinado este puerto. Y miren, voy a de pronto alejarlo un poco más, no tanto, vamos a verlo un poco así. Miren que el puerto está ubicado en esta zona. Yo les pregunto aquí, ahí lo vemos de pronto un poco más lejos, pero nos permite identificar una condición. Miren el tamaño, por ejemplo, de esta motonave. Tiene una eslora interesante, que es la longitud de la motonave. Miren el tamaño. Y miren la disposición de este puerto, que está como en U. ¿Consideran ustedes que este puerto podría tener una gran cantidad de recepción de motonaves en simultáneo? No. Difícilmente. Depende. Depende. Ok, depende Sería de qué. complejo. Ahí según cómo se acomoden, yo creo que Exacto. dos de ese tamaño y más pequeñas otras, pero no creo que quepan Y más de dos. depende también, profe, digamos, del nivel de agua, por así decirlo, que haya en el borde de esa U. No, son muchos factores que pueden entrar a determinarse ahí, pero porque pues la idea no es que el barco vaya a llevar en toda una orilla y empiece a troquelar o a chocar a tocar, por así decirlo, suelo, por así decirlo. Sí. Entonces, pues, son muchos factores, pienso yo, profe, la verdad. Claro, hay muchos factores de la operación para poder determinar muy bien ese atraque, ese practicaje, ese remolque, si es necesario, el amarre, el fondeo. Hay diferentes factores, los tamaños de las motonaves. Por allí Lina nos decía, es que si son dos grandes y unas tres pequeñas, de pronto sí. Ok, pero la optimización de la operación, ¿cómo se ve afectada? Porque tenemos aquí, por ejemplo, ahí se alcanza a ver, vamos a ampliarlo un poco. Aquí alcanzamos a ver, por ejemplo, otras dos motonaves. Por aquí hay una, un poco más pequeña, por aquí hay otra. Ahí tenemos tres motonaves en simultáneo. No tenemos más operación en este momento. Bueno, tenemos otra más pequeña por acá, con su respectivo remolque a un lado. Eso parece un submarino. No, pero no es un submarino, es una operación de graneles. Es una operación de graneles que están realizando acá. Esto es material de construcción y eso se trabaja a granel. Entonces, miren que la operación, si bien el puerto podría verse un poco afectado por su ubicación y por su condición geográfica natural, ¿sí? Se tienen en cuenta todos esos aspectos si ustedes comienzan a decir, el tamaño de las motonaves, el mismo dragado o profundidad de la zona portuaria, cómo está el nivel de las aguas, qué tipo de motonaves podemos recibir en este momento, qué operación vamos a trabajar. Vamos a trabajar graneles, vamos a trabajar minerales, vamos a trabajar carga seca, vamos a trabajar con contenedores. Entonces es una operación bastante compleja, pero que un puerto, a pesar de tener estas características, como lo vemos allí en el mapa, está disponible y debe de estar preparado para atender esas operaciones. Ahí es donde se hace realmente competitivo el puerto
la zona portuaria y entrega esa competitividad a toda esa gran cantidad de empresas, operadores, exportadores, importadores en el país. Esta herramienta es bien interesante, la vamos a seguir trabajando cuando comencemos a ver cada uno de los puertos que tenemos en nuestro módulo y vamos a ir trabajando de forma interactiva esta información para que nos quede un poco más claro las condiciones de cada uno de los puertos. Ustedes pueden ir identificando allí las diferentes zonas portuarias y los diferentes puertos que encontramos en cada una de ellas. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. ¿Puedo hacer una pregunta? Señor. Sí, profe, muy claro. Ya que usted, pues, ahorita mismo nos dio el video, yo me demoré como 40 minuticos en ingresar. ¿Vos me puedes decir así como lo más relevante aparte del parcial? ¿Hay algo más? Sí, permíteme, les recuerdo aquí lo que tenemos pendientes. Ya tú mirarás los contenidos. En cuanto a actividades, tenemos entonces el parcial, que va a quedar disponible a partir de hoy, una vez finalicemos nuestra sesión. Ya haré pues aquí la activación y demás, eso nos demoraremos unos 30 minutos en ese ejercicio. Y queda disponible a partir de hoy y hasta el próximo 16 de mayo a medianoche. Días de disponibilidad, un único intento. Tiempo disponible para el intento, 45 minutos. Un único intento. Ustedes pueden navegar en las preguntas, no hay ningún problema, pero es un único intento. Si comienzan a desarrollar el intento, lo deben finalizar y dentro del tiempo establecido. Ya tendrán entre hoy y el domingo el momento de conexión y de desarrollo que ustedes determinen. Eso en cuanto al parcial. Taller práctico. Se va a dejar un taller práctico que quedará abierto a partir del sábado en la mañana y con disponibilidad de entrega hasta el próximo miércoles, hasta el miércoles 19. ¿Sí? En caso tal de que tengan alguna inquietud, duda o pregunta puntual sobre este taller, en la próxima sesión la podríamos resolver para que luego se entregue a más tardar el día miércoles también a través de la plataforma. Esas son las dos actividades que quedarían pendientes. Para Andrés ahí que nos pide la información. Sí, señora. Es decir, que el taller es en base a lo que nos acaba de mostrar usted de las operaciones portuarias. Qué pena, es que realmente me perdí sobre el taller. ¿Es de qué? ¿Qué de qué? Las preguntas que están dentro del taller. Hay varias preguntas, Lina. Tenemos allí varias preguntas de argumentación y demás. Pero todo es relacionado con lo que hemos visto, Lina, no te preocupes. Y no es un taller muy largo tampoco, no es un taller muy largo. Ustedes saben que los talleres que manejamos no son de mucha complejidad. Sí se solicita una buena parte de argumentación, que es importante que ustedes desarrollen bastante, entonces eso sí se pide allí. Pero el taller está enfocado en lo que ya hemos venido realizando y viendo dentro del contenido de módulo. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud, compañeros, antes de dar cierre a nuestra sesión del día de hoy? No, señor, ninguno. Muy bien. Ok, compañeros, entonces podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, cumpliendo con nuestro tiempo tanto de inicio como de finalización. Espero que los temas entonces entregados hasta el momento hayan quedado claros. Quedamos en esta parte para la próxima sesión iniciar de lleno con las operaciones en los aeropuertos, flujo de mercancías en los aeropuertos y ya entraremos a mirar todo lo que tiene que ver con cada una de las zonas portuarias y sus características, donde utilizaremos bastante la herramienta que les dejé en el área de recursos del día de hoy. Les agradezco a todos la asistencia, compañeros. Espero que se encuentren muy bien el resto de esta semana y el fin de semana también. Cualquier inquietud o duda que tengan, ya saben que los canales de comunicación están completamente disponibles. Muchas gracias a todos y que descansen. Muy amable, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, profe. Feliz noche.